Bueno, quiero antes contarles que ha sido una bendición la oración en la mañana, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ha sido tan bendecida Dios. Y pues cada uno, yo pues por lo que colocan en el WhatsApp, me doy cuenta de que a cada uno Dios nos habla, ¿no? Y me dio una palabra que yo les dije ese día que dice, mujeres del reino. Vamos a ir por favor a Números 31. Hemos estado leyendo el libro de Números, ¿cierto? Esta prédica es para las mujeres, para nosotras las mujeres, pero claro que los hombres también van a ser edificados, ¿no? Números 31. Entonces, estoy leyendo Números 31 del 14 al 16. Entonces ellos fueron a la guerra y como Dios lo había dicho, ellos ganaron la guerra contra el ejército de Madián, pero entonces ellos se devolvieron con su botín de guerra, con todas las ovejas, el ganado, el oro, la plata, pero además mire lo que pasó. Pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla, y dice el versículo 15, ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? Les reclamó. Precisamente dice el versículo 16, Números 31, 16, precisamente son ellas las que siguiendo el consejo de Balaán incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Y es cuando uno dice, ay, 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 porque ahí Moisés y el ejército de Israel va y mata a todas las mujeres que no eran vírgenes, todas, niñas, ancianas, todas, las niñas no porque esas eran vírgenes, pero las otras, las que ya habían conocido varón, las matan y a todos los niños. Y miren, empezando por mí, porque yo he sido la primera ministrada, Dios me decía, siempre hemos sido el problema. Y me hacía un recuento desde Eva y pasaba por las escrituras y hemos sido bien problemáticas. Y qué responsabilidad, ¿saben, amadas hermanas? Porque nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad de construir o de derribar. De construir o derribar iglesias, hogares, trabajos, personas, hijos, ministerios. ¿Y saben cuál es el problema? Que no somos la autoridad. Y ese es el problema, que siempre hemos querido tener la autoridad. ¿Por qué? Porque el problema nació en Eva y desde ahí tenemos un lastre generacional por todas las generaciones que han pasado sobre la tierra. ¿Desde quién? Desde Eva. Pero ¿saben? El enemigo se ha encargado de decirnos que podemos solas, que las mujeres solas pueden salir adelante, que las mujeres pueden tener hijos y criarlos. Y ahora con todo lo que se ve en el mundo moderno, ahora se pueden unir a otra mujer. ¿Y para qué necesitan hombres? ¡Qué engaño tan terrible! ¿Cierto? Porque eso es anular la autoridad del hombre. Y él ha sido experto en decirnos eso y nosotros sutilmente y aún estando aquí, amadas hermanas, creerlo y vivirlo. Entonces voy a empezar a hacerles un recuento de dónde es que empezó el problema. El problema empezó con Eva. Vamos a ir a Génesis 2 y vamos a leer desde el 18 al 25. Dice así: después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ¿qué? Ayuda ideal, dice esta versión, para él. Entonces el Señor Dios formó
de la tierra, todos los animales salvajes, todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Claro, porque yo he sido sacada de él. Desde la creación del mundo, yo fui sacada de la costilla que le falta a él, porque a los hombres les falta una costilla. Ustedes saben eso, ¿cierto? Los hombres físicamente, contadas las costillas de las mujeres y de los hombres, a ellos les falta una costilla. O sea que esa costilla soy yo. Yo fui sacada de ahí, ¿cierto? Espiritualmente y físicamente así es. Dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les haré una ayuda ideal, una ayuda adecuada, una ayuda que les sirva, ayuda. Acuérdense que ayudar no es mandar, ayudar no es ser autoridad, ayudar es estar ahí diligente, esforzada, valiente y pendiente de lo que la autoridad y la cabeza necesita, ¿cierto? Entonces, esa es la ayuda. Y vamos a ir al siguiente, que es Génesis 3, del 1 al 19. Necesito leerlo todo para ponernos en contexto ya. El hombre y la mujer pecan. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Versículo 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Dice así, el versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó, ¿qué? Convencida, dice esta versión. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor llamó al hombre. Le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Dice el versículo 11. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, pues por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto los domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida.
y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Dice el versículo 16, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mi deseo, o sea que yo no, ¿te acuerdas que leíamos en el libro que ya no íbamos a tener deseos de nosotras, sino que los deseos son de ellos, y que esos iban a ser mis deseos, ¿cierto? Porque él iba a enseñorear sobre mí. Pero es lo que estoy leyendo en la palabra de Dios. 17, y al hombre dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque fuiste hecho polvo y al polvo volverás. Entonces, esta escena nosotros todos la conocemos, pero aquí lo que sucede es que el hombre cedió su autoridad. Cuando el hombre estaba solo, Dios le dijo que no podía comer de ese árbol. O sea que si Dios le había dado a su cargo los animales y había hecho a su mujer de su costilla, él tenía la autoridad y la responsabilidad de decirle a ella, no puedes comer, y ella ya sabía, porque ella se lo dijo a Satanás, ¿cierto? Ella ya lo sabía. Pero ¿qué quiso? Usurpar su autoridad. Porque la serpiente le dijo que iba a ser sabia y que eso no era cierto y que ella no se iba a morir. Entonces, ¿qué trató de hacer la mujer? Saltar por encima de la autoridad del hombre. Y desde ahí, mis amadas hermanas, todas nosotras, de una forma u otra, cuando los hombres dicen que las mujeres mandamos en la casa, ay, sí, todos nos reímos, jajaja. No es ningún jajaja, es que eso es así, pero está mal. Sí, está mal porque Dios no lo instituyó así. Dios no lo hizo así. Dios no lo hizo así. Y como eso quedó mal desde ahí, nosotros traemos un lastre de pecado, ¿cierto? De querer sobrepasar la autoridad, que Dios no lo cobra cada vez. Entonces, siguiendo en la historia, vamos a ir a Sara. Entonces, Sara, queriendo ser más buena que Dios, le ofrece a Abraham que se acueste con su esclava Agar. Entonces, vamos a ir a Génesis 16:2. Voy a citar unos casos muy poquitos, aunque, mire, les digo que habría muchos, pero solo unos poquitos. Génesis 16:2. Dice, entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces, imagínense que en el capítulo 15 ya Dios había hecho un pacto con Abraham. Abraham ya sabía que iba a ser padre de multitudes porque Dios ya se lo había dicho. Entonces, ¿por qué cuando Sara le dicen, ve, acuéstate? No, si Dios dijo que nos iba a dar descendencia. Pero ¿saben por qué? Por no pelear con ella, porque era terrible. Y hoy es terrible y sigue siendo terrible. Los hombres a veces ceden su autoridad, ¿saben por qué? Por no darse la pelea con nosotras. Porque nosotros tenemos algo y es que manipulamos. Y nosotros queremos hacerle entender al hombre que él está mandando cuando nosotras estamos mandando. Cuando soslayadamente nosotros manipulamos lo que él va a opinar y lo que él va a decir y lo que él va a pensar y lo que él va a decir allá para que sea nuestra palabra la que sea. Pero yo estoy calladita,
así, todas juiciositas. Pero por debajo, ¿qué hacemos? Eso. Le quitamos la autoridad al hombre. Después viene el caso de Rebeca. Y como mamás, como esposas, bueno, mal, ¿sí? Que no hemos pasado el examen. Pero como mamás no lo hemos hecho mejor, mujeres. Y eso que decimos, bueno, amamos a nuestros hijos y todo eso. Pero resulta que a Rebeca le pasó que la preferencia por su hijo Jacob, aunque Dios había diseñado un plan desde la eternidad y tenía propósito con Jacob desde antes de que, porque ya había visto todo lo que había pasado, ¿cierto? Entonces Dios había diseñado un plan para él. ¿Qué hizo ella? Tejió todo porque oyó a su esposo que le iba a dar la bendición a quién, a Esaú. Y dijo, no, yo no puedo dejar que eso suceda porque su nené, su preferido, su consentido, ¿era quién? Era Jacob. Dijo, ve y prepárate, y le armó una maraña de engaño porque el otro no era lampiño, entonces no era peludo, entonces le puso no sé qué de cabra en los brazos y hizo todo para engañar a su esposo para que le diera la bendición a Jacob y no a Esaú, ¿cierto? Entonces Dios me decía, manipulación, manipulación, manipulación. O sea, en todo lo hemos hecho. Génesis 27:5. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob, escucha, oí a tu padre decirle a Esaú, caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Y la historia ustedes ya la saben, lo que continuó y lo que terminó, ¿cierto? En disputa tuvo que Jacob irse para otra tierra porque su hermano lo iba a matar y lo que pasó usted ya lo conoce. Después, Tamar. Acuérdense que Tamar era nuera de Judá, uno de los hijos de Israel, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Exacto. Pero muchas veces le dijo a Judá que le diera otro de sus hijos para que tuviera descendencia. Ustedes saben la historia, como yo. Pero como Judá se negó a eso, entonces ¿qué pasó? Vamos a ir a Génesis, allá adelantico, 38:25. Entonces se acostó con él, quedó embarazada, y todo el mundo llegó, dijo, tu nuera se prostituyó, toca matarla. Dijo, tráigala y quémenla. ¿Qué tal? Tráigala y de una, hay que quemarla. Y entonces dice Génesis 38:25, dice, pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien de quién son este sello, este cordón y este bastón. Entonces, Dios me decía, ¿será que el fin justifica los medios? ¿Ustedes qué piensan? No, el fin nunca justifica los medios. Y aunque ese era su derecho, ¿cierto? Porque ella tenía derecho a que le diera un hijo y tener descendencia, no era la forma. Y fue engaño y manipulación. Nuevamente, manipulación. Y miren, la lista es larga, ¿cierto? Está María, la hermana de Moisés, que dice, luego Dios solo habla por intermedio de Moisés si se casó con una mujer cusita. ¿Qué viene a decirnos de qué? Pero Moisés era la autoridad. ¿Y qué le dio a María? Lepra. Dalila, la enamorada de Sansón, ¿cierto? ¿Qué hizo con sus encantos? Mi vida, mi cielo, cuéntame el secreto de tu fuerza, por favor, una, otra vez, hasta que Sansón cayó rendido a su hermosura y a sus pies. Y el fin de Sansón usted ya también lo conoce. La esposa de Lot, la esposa de Job. Los casos son varios.
Pero hay un caso que es el de Jezabel. Y claro, entonces yo decía, Señor, mujeres de reino, porque Dios me dijo, entrégame, te he entregado mujeres del mundo, devuélveme mujeres de reino. Yo decía, Señor Dios, y con toda esta lista de todas nuestras antepasadas, sí, y lo que les he dicho, Primera de Reyes 21, bueno, vamos a dejar que la palabra lo diga. 21. Se llama el viñedo 21 del 1 hasta el 28. Dice así, había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Fíjese qué mujer tan necia, tan poco sabia. Preguntó Jezabel, levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración. O sea, manipulando la oración y el ayuno, y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él, dice esta versión, a dos sinvergüenzas, ¿esa que dice? A dos hombres perversos frente a él, que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo, este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot, no lo dejaron ni defenderse. Arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad, lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel, Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab, ¿recuerdas el viñedo de Nabot que no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo, Nabot está muerto. Entonces Acab bajó inmediatamente al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Pero el Señor dijo a Elías, ve a encontrarte con el rey Acab de Israel que gobierna en Samaria. Estará en Jezreel en el viñedo de Nabot. Aduéñate de él. Dale el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Porque lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, me has encontrado, le dijo Acab a Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has venido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso ahora el Señor te dice, traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel.
En cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Nunca nadie se entregó tanto a hacer a lo malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia ¿de quién? De su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos que habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa y vistió la tela áspera e hizo ayuno, hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. Dice, ¿viste cómo Acab se ha humillado ante mí por haberse humillado? No haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos y destruiré su dinastía. Pero lo que sí hizo fue lo que dijo que iba a hacer ¿con quién? Con Jezabel. Se la comieron los perros, ¿cierto? Porque al final la que manipuló e hizo todo eso fue ¿quién? Jezabel, fue la que hizo todo eso, ¿cierto? Jezabel. Y bajo esa influencia nosotros hemos estado durante casos como esos, como les digo, muchas. Entonces, yo le decía, Señor, entonces mujeres del reino, ¿cómo? Pero miren, mujeres, desde todo mi corazón, y yo la primera que lo haga, publíquenlo, cójanlo, cada palabra, cada letra. Por eso me gusta mucho esta versión, porque ahora se los voy a leer, porque es claro el Señor en decir lo que nosotras tenemos que hacer, cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra misión y qué tenemos que hacer, a qué nos ha llamado el Señor y qué no nos llamó a hacer. ¿Sí? No seamos zapas de meter la nariz donde no nos toca meterla. Entonces, mujeres del reino, claro que también hay ejemplos de mujeres del reino. Entre ellas, primero Rahab, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la prostituta? Entonces dice Santiago, sí, la de Jericó, Santiago 2:25. Aquí cuando se hablan ¿se acuerdan de la fe? Se habla de Rahab, porque Rahab fue una mujer de fe. Santiago 2:25. 25, dice Rahab la prostituta es otro ejemplo, fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Entonces, ¿fue un ejemplo de qué? De obedecer la voz de Dios. Miren, yo les voy a dar unas características dentro de estas mujeres que le voy a dar, usted tome atenta nota de cuáles deben ser las características de una mujer virtuosa, de la ayuda idónea que quiere el Señor hacer de nosotros, de mujeres del reino, amén. Después viene Abigail. Abigail, acuérdense que era la esposa de Nabob, ¿se acuerdan de esa historia? Primera de Samuel 25, 32 y 33. Pues la historia ustedes ya la saben, pero vamos a leer. David le respondió, aquí es cuando David ya se encuentra con Abigail, porque David va con mandó todos sus mensajeros y Nabob hizo caldo de cultivo de ellos todos, les rasgó las barbas, les quitó mejor dicho. Entonces David iba absolutamente bravo, ¿cierto? Dice, David le respondió a Abigail, alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Entonces, bendita sea ¿quién? Abigail, porque fue una mujer sensata, avisada, fue más allá. ¿Y saben qué hizo Abigail? Que a mí me parecía una cosa... que protegió a un hombre que no merecía ser protegido.
porque Nabot era un hombre insensato, necio, ¿cierto? Borrachín, pero era su esposo. Y como quiera que sea, ella le cubrió la espalda. No solamente la de ella, sino la de su familia. Fue una mujer sensata y obediente. Y hábil, porque se fue al encuentro. Dijo, antes de que él venga, se encuentre con él tomando borracho. Bueno, toda esa película hubiera sido terrible. Por eso, porque decidió guardarlo. Acuérdense que la palabra dice que la mujer rodeará al varón. Y nosotros fuimos sacadas de su costilla para rodearlos, para protegerlos, para cuidarles. La espalda, el nombre, la honra. Así no lo merezcan. Porque Dios no dice, pero si no lo merece, no. Cualquiera que sea. ¿Cierto? Bueno, vamos con la vida de Ana. En Primera de Samuel, allá atrás, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Entonces, Ana va y derrama su corazón delante de Dios. Ella tenía una necesidad. ¿Y saben qué me admiraba mucho de ella? Que ella no fue donde la comadre, ni la compinche, ni la amiga, ni la hermana, ni la prima, sino fue a quién, a la presencia del Dios Todopoderoso, tanto que Elí, el sacerdote, dijo, pero ¿otra vez borracha? O sea, ¿cómo que viene borracha? No estoy embriagada, mi corazón está contristado porque no he tenido hijo. Y en ese tiempo era una vergüenza muy terrible para una mujer no tener hijo, ¿cierto? Entonces Ana hace una oración cuando Dios le da ese hijo prometido, porque le dijo dentro de un año. Y Dios le dio el hijo dentro de un año. Dice el versículo 1, mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros, no hablen con tanta arrogancia, dice el versículo 3. Pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7 y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida, dice el versículo 6. A unos baja la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre príncipes y los coloca entre los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles. Pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solo por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra y Él da poder a su rey. Aumenta la fuerza de su ungido. Hasta el versículo 10 estoy leyendo. Entonces, esta es la oración de agradecimiento de Ana. ¿Qué pasaba con Ana? Que su rival, que se llamaba ¿cómo? Penina, la avergonzaba. Le decía, usted sin hijos, ¿usted qué puede decir? Nada, sin hijos es una vergüenza. Era una mujer que no servía para nada, ¿cierto? Pero Ana va y derrama su corazón delante del Señor. Entonces, ¿delante de quién tenemos que derramar el corazón? Delante del Señor. Tenemos angustias, tenemos necesidades, ¿a dónde vamos? Al Señor, no a la amiga, no a la otra, no, el Señor lo sabe todo. Amén. Entonces vamos a ir a Ruth 2:12. Ese sí lo vamos a leer de ahí. Pero Ruth era una mujer leal, tenía una característica que era la lealtad.
Y dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella era una moabita y había podido regresar. ¿Para qué quería cargar una viejita? O sea, como le decía, si yo tuviera otro hijo hoy no te lo voy a poder dar. O sea, para cargar una viejita. Entonces, ¿qué hizo? Pero él recompensó, Dios recompensó su ¿qué? Su lealtad, porque fue leal a su suegra. Amén. Y por último el ejemplo de María, la madre de Jesús. María, vamos a ir a Lucas 1:38. Y miren, para ese tiempo, claro, todos sabemos que no era nada fácil estar encinta sin haber estado con ningún hombre, ¿cierto? O sea, no, pero en ese tiempo muy especialmente. Pues ahora, Lucas 1:38. Entonces cuando el ángel va y le dice que va a ser mamá y que el Salvador, el Espíritu Santo lo acaba de poner en su vientre, ¿cierto? María le respondió. Dice el 37, leamos un momentico el 37. Pues nada es imposible para ¿quién? Para Dios, que es imposible para Dios, nada. Entonces María le respondió, versículo 38, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, y el ángel la dejó. Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. O sea, sin entender lo que le iba a pasar, ella dijo, Señor, me entrego. Si tú dijiste, tú lo harás, no lo entiendo, no sé cómo, no. ¿Cómo va a ser si no he conocido varón? Dios me decía lo siguiente, así como hay ejemplos de mujeres que definitivamente mujeres del reino no fueron, también hay ejemplos de mujeres del reino, amén, como Rahab, Abigail, Ana, Ruth, María, ¿cierto? Y espero que algún día mi nombre sea escrito dentro de esas. Pero así es, mujeres del reino, mujeres del reino, mujeres del reino, mujeres que construyan, mujeres que edifican. Dios dijo, no quiero mujeres averiguavidas, compinchando con las vecinas, chismeando, viendo novelas, viendo frivolidades en YouTube. Frivolidades es cómo se pintan las uñas y que no sé qué, que un curso del maquillaje, o sea, ¿y para qué? O sea, esas son cosas que no edifican para nada, no sirven. O que si este se casó con la otra, o si no sé qué, o que frivolidades son esas, ¿cierto? Mujeres, Dios nos quiere de rodillas. Y antes de leerles la porción de Proverbios, esa oración para mí ha sido maravillosa porque saben que Dios me ha dado unas visiones pero hermosas, y cuando yo les escribí, y yo escribí los nombres de las mujeres y yo estaba orando por mujeres del reino, Dios me dio la siguiente visión que yo quiero compartirles. Yo podía ver el altar, y era este mismo altar. Estaba en el centro de un salón, y de él salía fuego. Y el fuego no se consumía. Era un fuego hermoso porque era como iridiscente, no era un fuego que echaba humo, sino era un fuego como en colores, de muchos colores, era iridiscente. Alrededor del altar estaban ustedes varones, alabando a Dios con sus manos levantadas de pie, rodeando el altar. Todos rodeaban el altar. Nosotras, a una distancia, hacíamos un círculo de rodillas, una para adentro, una para afuera.
Entonces yo me arrodillaba una para afuera y la que seguía se arrodillaba hacia el altar. Así sucesivamente intercaladas, todas rodeábamos el altar. Y me decía Dios, y las que están afuera claman por afuera, por el mundo, porque este altar sea sagrado, no sea tocado, no sea manoseado por el enemigo. Y las que oraban hacia adentro, oraban por ellos, por protegerlos y cubrirlos en oración. Porque saben, el diablo viene por las cabezas. Y entonces por eso ha sido tan sutil y tan engañador y tan mentiroso de querer ponernos a nosotros en autoridad cuando la autoridad no es nuestra. Cuando la autoridad no nos corresponde a nosotras. Entonces Dios me decía, quiero mujeres de fe, quiero mujeres agradecidas, prudentes, sabias, diligentes, esforzadas, entregadas, obedientes, sumisas, leales. Y ese es el parte que tenemos que darle. Y mi obligación, porque voy a contarles qué me dijo Dios y por qué me regañó. Mi obligación es guiarlas, es exhortarlas con la palabra, es decirles lo que Él dice en su palabra. Esa es mi obligación. Si ustedes deciden no hacer, yo habré sido atalaya y yo habré dado la palabra y cada uno que responda por lo suyo, ¿cierto? Pero Dios dijo, no quiero más. Voy a leerles exactamente lo que me dijo. Una posición pasiva, allá cada uno, que se muera en su pecado. No. Intercede, ora, redarguye, exhorta, alienta, llama, alivia, sana. A eso te he mandado, a guiar, a dirigir ovejas, no a ser espectadora. Lúchalas, Satanás las arrebata. Te he entregado mujeres del mundo, entrégame mujeres del reino. Es tu obligación, Laura, dice el Señor. Porque mire, dice la palabra de Dios que el que haya esposa, haya el bien. Dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo, que le haré una ayuda, dice esta versión, ideal, adecuada, la que él necesita, ¿cierto? Y si los hombres están incompletos porque les falta una costilla y yo soy la costilla de ese varón, pues yo tengo que ser su ayuda, yo tengo que rodearlo. Dios me hizo con ese propósito de ser sujeta a autoridad. Bueno, pues voy a leerles esta versión. Dice, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido, fíjense en esta frase, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Y yo me pregunto, ¿será que yo estoy enriqueciendo la vida de mi esposo? ¿O se la estoy haciendo difícil y de cuadritos? Esa mujer le hace bien y no mal. Todos los días de su vida. ¿A quién? A su esposo. Le hace bien y no mal. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra con sus ganancias. Planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía, es muy trabajadora. Estoy en el 17. (31:17)
y muy trabajadora. Se asegura que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. El 18. 19. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo. 20. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. 21. Cuando llega el invierno no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Dice el 22. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Miren el 23. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se junta con otros líderes del pueblo. El nombre de ellos depende de mí. ¿Usted no les ha pasado que el esposo sale mal y uno dice, ay, pobrecito ese hombre, no tiene esposa, que le planche? Que lo que hablan no es del esposo, porque está mal jatreado. ¿Es de quién? Es de la esposa. Yo me acuerdo que yo tenía un compañero en la universidad, era casado, y esos sacos todos motoseados, todos. Yo decía, ¿y esta esposa qué pensará? Y uno siempre dice, ¿y esa esposa dónde está? ¿Qué se hizo? Porque su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto a otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Voy en el 25. Está vestida de fortaleza y dignidad. ¿Esto qué dice? De fuerza y dignidad. Amén. Y se ríe sin temor al futuro. Miren el 26. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. ¿Será que cuando hablamos nuestras palabras son sabias? Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar. 27. Y no sufre las consecuencias de la pereza, dice aquí. Y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú, mujer virtuosa, las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsala, dice el 31, por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Amén. Entonces Dios me decía, esto es lo que quiero de ustedes, mujeres, empezando por mí, ya les dije, ¿no? Empezando por mí, que seamos mujeres de fe, agradecidas, prudentes, cierren su boca, cerremos la boca, no construye, no edifica, no sabemos si es verdad, ¿para qué usted lo dice? ¿Para qué? Estamos averiguando la vida de los demás, ¿para qué? ¿Le puedo edificar algo? Si no puede, quédese callada. No edifica, no construye. Sea prudente, sea sabia. Seamos, dice el Señor, diligentes, esforzadas, valientes, trabajadoras. Que entreguemos todo, dice el Señor. Esforzada, entrégame todo. Obedientes, sujetas, sumisas, leales, guardémoslos, así se equivoquen, así hagan, no importa, nosotras somos su coraza de protección. Si ellos no pueden confiar en nosotros, ¿en quién van a poder confiar? Porque la palabra de Dios dice, no confíen ni en la que duerme en tus brazos. Claro, tenía toda la razón Dios, ni en la que duerme en tus brazos. ¿Será que ellos no pueden confiar ni en nosotras? Porque no somos sabias, prudentes. Quiero contarles que el primer regaño, pues obviamente fue para mí.
Pero esto es lo que Dios quiere que hagamos como mujeres, que seamos ayudas idóneas. Y Dios dice, mujeres de reino, mujeres de reino. Cuando usted vaya a hacer, a decir, a ir donde alguien, no sé, lo que usted haga, que oiga, que vea, que ponga sus pies, sus manos, piense si eso glorifica al Señor. Si eso no glorifica al Señor, usted quédese callada. Y mire, una vez yo prediqué esto y se los digo nuevamente. Pierdan. A que ustedes tienen la razón, que tenemos la razón y que él se equivocó y que estuvo mal, pues perdamos. Porque es que tenemos un afán de ganar. ¿De ganar qué? ¿Tenemos afán de ganarle a quién? ¿A nuestro esposo? ¿Nuestro uno? Dice la palabra de Dios que yo y él somos uno solo. Así que si él está mal, yo estoy mal. Él no puede estar mal y yo bien. Porque ¿cómo? Entonces, mujeres, perdamos. Que yo tengo toda la razón. Y después, yo se lo dije. ¿Qué sabías? Perdamos. Perder. ¿Qué y qué? ¿Qué estamos ganando? Acuérdense que los hombres necesitan ser puestos en lugar de honra, porque son autoridad, son las representantes de Cristo en la tierra. Y por tanto, ¿quién los va a poner en lugar de honra? ¿La vecina, la prima, la sobrina, la hija? No, la esposa los pone en lugar de honra. La única que los pone en lugar de honra es su esposa. Ahí, eso es lo que para eso fuimos diseñadas. Todo lo demás, les voy a decir, bla, 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 bla. Todo lo demás que usted haga, como se esfuerce, como trabaje, como vaya, si usted no honra a su esposo, si no lo pone en el lugar de honra, si no le da el sitio que le corresponde, bla, bla, bla. Para Dios no significa, porque Dios quiere mujeres de reino.